Bueno, y siguiendo con el tema de los viajes fujimoristas pagados con dinero del Estado, les contamos que esta modalidad también se habría dado durante los aniversarios de Fuerza Popular en el año 2013 en Cajamarca y en el 2014 en Tarapoto. Un informe completo a continuación. Muy contenta de estar aquí en Cajamarca. He venido acompañada de un gran grupo de congresistas de Fuerza Popular. Hace 2 años la celebración por el aniversario de Fuerza Popular fue en Cajamarca. Con Keiko Fujimori estaban hasta 8 congresistas en 2 diferentes mítines. Los cajamarquinos Cecilia Chacón, Joaquín Ramírez y Segundo Tapia, además de Octavio Salazar y Juan José Díaz Dios. En el otro encuentro con sus partidarios se observa también a Luz Salgado y Rolando Reategui. De estos parlamentarios, según información del portal de Transparencia, fue el Congreso quien solventó los pasajes de Chacón y Díaz Dios. Los otros viajaron con la suya. Estamos aquí porque estamos haciendo el relanzamiento de nuestro partido, ya que ahora somos Fuerza Popular para perdurar en el tiempo. No se les ve en ninguno de los mítines, pero también viajaron a Cajamarca entre el 9 y 11 de marzo de ese año, y con recursos del Estado, los fujimoristas Néstor Balqui, Leila Chihuán y Antonio Medina. El pasaje costó 468 soles para cada uno. Estamos celebrando 4 años de vida institucional de nuestro partido Fuerza Popular. Un año después, los festejos se trasladaron a Tarapoto. Se dice que viajaron 16 congresistas, aunque sobre el escenario solo se aprecia poco más de la mitad. Carla Scheffer, Carlos Tubino, María López Córdoba, Rolando Reategui, Cecilia Chacón, Néstor Balqui y Federico Pariona, entre los más conocidos. Quienes viajaron ese día con los fondos del Congreso según su mismo portal fueron Reategui y Scheffer. Otros que figuran en la lista pero que al parecer no viajaron son Alejandro Aguinaga, Juan José Díaz Dios y Héctor Becerril. El resto puso de su bolsillo. Llamamos a todos, pero no respondieron el celular. Muy bien, y a propósito de este tema, estamos enlazados con la congresista Cecilia Chacón, quien ha tenido la gentileza de atender nuestra llamada, una de todos o de muchos fujimoristas que hemos convocado para el noticiero esta noche. Congresista, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Mayla. Muchas gracias por la oportunidad. ¿Qué le diría al público que tiene la sensación de que en efecto, una vez más, Otorongo no come Otorongo y que los congresistas, esta vez fujimoristas, utilizaron dinero del Estado para actividades proselitistas, no una, sino como acabamos de ver en el informe varias veces? Bueno, yo lamento mucho que se sigan diciendo medias verdades y mentiras. Por ejemplo, ha salido en 2 diarios de circulación nacional, en carátula, que yo habría viajado con dinero del Congreso a Tarapoto, lo cual es absolutamente falso. Es más, yo he enseñado el oficio donde solicito efectivamente pagado con mi propio peculio, descuento que además se ha hecho efectivo. Por lo tanto, es lamentable que se quiera seguir atacando a diferentes personas con estos argumentos. Ahora, como bien ha dicho el congresista, y no solamente es en mi caso, tengo entendido que en el caso del congresista Pariona efectivamente también. Pero más allá de eso, como bien ha dicho el congresista Pedro Espadaro dentro de la conferencia de prensa, esto no implica ni una falta ética ni menos aún un delito. Y preguntan entonces por qué devolver el dinero. Exacto. No nos olvidemos que cuando recién entramos al Congreso, Mayla, por un acuerdo interno de la bancada, porque ni la ley ni el reglamento, es más, lo impedía, sino todo lo contrario, lo avalaba, de que se cobraran los gastos de instalación. Sin embargo, por un acuerdo interno dentro de la bancada, los congresistas reelectos y congresistas por Lima no cobramos ese dinero. Y quien lo había hecho, después del acuerdo, lo devolvió. Por lo tanto, no es la primera vez que nosotros vamos mucho más allá aún de lo que diga el reglamento. Hemos acordado y acordamos en esa, también, así como en el caso de los gastos de instalación, por un acuerdo interno, no porque sea ilegal, no porque sea inconstitucional, y menos aún porque sea un delito, como acuerdo interno de que cuando se acudiera a estas reuniones partidarias, pues los pasajes tenían que ser pagados con nuestro propio peculio. Correcto, pero sigo sin entender, congresista. No cumplieron, sí.
Sigo sin entender entonces el porqué de la devolución. Si la cosa es tan clara, si ustedes tenían todo el derecho para utilizar ese dinero en estos gastos de representación que coincidían, ¿no? Curiosamente, con un mitin partidario, ¿por qué devolver el dinero y no sustentar esta posición que usted acaba de señalar, simplemente? No es la primera vez, insisto, que nuestros acuerdos internos de bancada van mucho más allá que los temas del reglamento y los temas de la propia norma y la propia ley. Cuando nosotros justamente recibimos, por ley además, que no tiene nada de antiético y menos aún de ilegal, los gastos de instalación, el primer sueldo, así es, cuando entramos, hubo un acuerdo interno de bancada que los reelectos y los congresistas por Lima no íbamos a cobrar ese dinero. No, eso sí, estamos hablando de lo otro, ¿no? No, pero es que es lo mismo. Y los que ya lo habían cobrado, pues hicieron, lo devolvieron. En este caso igual. En este caso, que se haya devuelto ese dinero, no significa que ni que sea antiético ni que sea ilegal. Lo que significa es que una vez más hay un acuerdo interno de la bancada que efectivamente esos pasajes no se iban a utilizar. Correcto. Dos preguntas, Cecilia, para concluir. Sí, pero para terminar, es por eso que aquellos que lo hicieron, entonces, por acuerdo de la misma bancada del día de ayer, presidida por Keiko Fujimori, donde ha habido una discusión sobre este tema, obviamente se dijo que tenían que devolver esos recursos porque habían incumplido el acuerdo interno de la bancada. Correcto. Eso le quería preguntar. Uno, Keiko Fujimori está molesta. Ella ha dicho es inaceptable que tratándose de un evento partidario, desconociendo lo conversado, esta situación se haya dado. Ha habido jalón de orejas entonces por parte de Keiko Fujimori. Sí, efectivamente, así ha sido, porque, insisto, ha habido un acuerdo interno, es una bancada muy disciplinada, una bancada que además toma las decisiones de manera colegiada, obviamente liderada por Keiko Fujimori, pero donde las decisiones se toman de manera democrática. Y en este acuerdo, por votación, se aceptó, por lo tanto, quienes incumplieron ese acuerdo, por diferentes motivos, porque a veces no ha sido hace tanto tiempo, entonces efectivamente han devuelto el dinero. Y para terminar... de la bancada, y ella, por supuesto, ha hecho, sí, efectivamente, un jalón de orejas. Un jalón de orejas, lo admiten entonces. Y para terminar, se dice también que la mano blanda por parte de la Comisión de Ética y el Parlamento en general, salvo por supuesto el oficialismo, tendría alguna relación con la necesidad de sumar o de conseguir el voto de confianza para el gabinete cateriano. ¿Sí o no? No, yo creo que más bien la intención que hay de filtrar esta información por parte más bien del partido de gobierno significa que lo que quieren es que suspender a los congresistas de oposición, de alguna manera la única oposición real que existe, para que no, más bien la oposición no gane la mesa directiva. Pero no lo vamos a permitir, Mayla. Nosotros seguiremos efectivamente con la ley y con el reglamento defendiendo ese derecho. Muy bien, Cecilia. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias a ti, muy amable. Gracias. Gracias. Bueno, y la pregunta de inmediato para ustedes, nuestros amigos de las redes sociales.